Hola, soy senador. Mi madre me dio una bofetada tan fuerte que vi estrellas. Mi hermano aplaudió. Mi padre se recostó, sonrió con soberbia y dijo, bien merecido. Esa noche entendí algo crucial. El problema no era yo. Yo solo era el espejo que todos odiaban ver. Así que marqué 3 números. Con calma. En silencio. Y para la mañana siguiente, su mundo ya empezaba a derrumbarse. Pero no empezó esa noche. Empezó mucho antes. Con mentiras disfrazadas de amor. Con una herencia envuelta en traición. Con una familia que me castigaba simplemente por seguir viva. La pregunta no es por qué me rompieron. La verdadera historia es lo que pasó cuando finalmente me levanté. Antes de seguir, ¿qué hora es allá donde estás? ¿Desde qué país me escuchas? Déjamelo en los comentarios. Tampoco olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal. Y dime, ¿qué habrías hecho tú si tu propia familia celebrara mientras te humillaban delante de 55 personas? El sobre estaba en la encimera de mi cocina como si no perteneciera allí. Papel marfil, grueso, letras doradas en relieve. Mi hermana Mee siempre había sido así. Más preocupada por las apariencias que por el contenido. Me quedé mirando el sobre varios segundos antes siquiera de alcanzar el abrecartas. Llevaban 6 meses sin hablarme. Ni una palabra. Ni una llamada. Ni siquiera uno de esos mensajes huecos de espero que estés bien. La última vez que estuve en esa casa, Mes me gritó que me creía superior por no querer invertir en su fallida línea de moda de lujo. Esa noche me fui entre portazos y acusaciones que aún resonaban en mis oídos. Y ahora esto. Dentro había una invitación a la cena de acción de gracias. Escrita a mano, con su caligrafía perfecta. Querida Sen. Esperamos que nos acompañes en una reunión especial de acción de gracias. 3 de la tarde. Casa familiar. Con cariño, Mes. ¿Cariño? Solté una pequeña risa irónica. Mis manos no temblaban por nervios. Temblaban por todo lo que se había acumulado en silencio. Por lo que jamás se dijo. Por lo que nunca se pidió perdón. Me senté en la esquina de mi vieja silla de cocina, la carta abierta sobre mi regazo, y me pregunté qué dolía más, quedarme lejos o volver. Parte de mí sabía que podía ser una trampa. No me sorprendería entrar y encontrar alguna actuación pasivo-agresiva esperándome. Pero otra parte. La parte que de niña se acurrucaba en el regazo de mamá después de una pesadilla. La que ayudó a papá a colocar las baldosas del garaje. La que cosió el vestido de graduación de Mees en 3 noches cuando su modista canceló. Esa parte se preguntaba. ¿Y si esto sí significa algo? La cloucher no siempre viene envuelta en amabilidad. Eso me lo dijo mi terapeuta una vez. Y se me quedó grabado. Esa misma noche compré un boleto de tren. El Northeast Regional, salida 9:05 de la mañana, llegada poco después del mediodía a Nueva Jersey. Elegí un vestido vintage rojo del armario. Mi madre siempre decía que me hacía ver vulgar, como la esposa de un político que se esfuerza demasiado. Lo usé igual. Con el cabello recogido en un moño suave y un abrigo que no tocaba desde el invierno pasado, me sentí, extrañamente, como si me estuviera preparando para una batalla. El viaje se sintió más largo de lo normal. Quizás por el cielo gris plomo tras la ventana. O por la mujer frente a mí, llorando en silencio sobre una servilleta de Starbucks. No pregunté. Todas llevamos nuestras razones en silencio. Al llegar, el vecindario seguía tan perfectamente recortado como siempre. Céspedes impecables. Autos idénticos en entradas idénticas. Cuando me acerqué a la puerta blanca de siempre, algo me hizo un nudo en la garganta. El pequeño cartel de bienvenida de madera sobre el porche. Mes lo había cambiado. Antes decía: los Blancard. Todos son bienvenidos. Ahora decía: primero la familia. Siempre. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar. Un hombre de camisa blanca y chaleco negro sostenía una tablet. ¿Nombre? Preguntó con tono neutro. Solen, respondí, sin emoción. Tipeó algo y me hizo una seña para entrar. Ni un abrazo.
ni ese apretón cálido de manos que solía dar mi madre. Solo protocolo. Al entrar, el aroma a pavó asado y romero flotaba por la casa. Casi reconfortante, hasta que vi el cartel con el plano de los asientos pegado al mueble del buffet. Mes, junto a Logan, junto a mamá, junto a papá, frente a invitado, extremo izquierdo, invitado. Sin nombre. Solo invitado. Me tragué la rabia que subía por el pecho y entregué mi abrigo a otro empleado. No a un familiar. Nadie levantó la mirada. Nadie dijo, «Oh, Solen, viniste». La primera cara conocida fue la de Mees. Caminó hacia mí como actriz de teatro a punto de hacer una entrada grandiosa. Brazos extendidos. Sonrisa perfecta, pulida. «Oh, miren quién apareció», anunció, lo suficientemente alto como para que todos giraran a mirar. Risas. Suaves. Forzadas. Incómodas. Papá asintió desde su sillón, sin moverse. Piernas cruzadas. Copa en mano. Logan, mi hermano, pasó junto a mí sin decir palabra. Agarró un huevo relleno de una bandeja y siguió de largo. Me dirigí a la única silla vacía, escondida detrás del buffet, lo más alejada posible de la chimenea. Me senté en silencio. Manos entrelazadas. Esperando que pasara la incomodidad. Pero nunca pasó. Las conversaciones giraban a mi alrededor como si yo no estuviera. Charlas triviales. Bromas sobre el ascenso de Logan. Alguien contaba que su hijo había entrado a Cornell. Ni una sola palabra dirigida a mí. La cena se sirvió poco antes de las 4. El pavó se veía perfecto. El relleno olía exactamente como cuando tenía 15 y robaba bocados del sartén cuando mamá no miraba. Platos chocaban. Copas se alzaban. Todo parecía demasiado ensayado. Cuando alcancé la salsa de arándanos, lo sentí antes de verlo. Cada mirada girando sutilmente hacia la cabecera. Mi madre se puso de pie. La silla crujió bajo ella. Golpeó una vez su copa con el tenedor. Clink. 2 veces. Clink. Clink. Entonces me miró. No hacia mí. No cerca de mí. A mí. Sus ojos, afilados. Entrecerrados. Como si estuviera por dictar una sentencia. El sonido del tenedor contra la copa aún resonaba en mis oídos cuando sonrió con esa sonrisa de anfitriona, esa que se estira pero nunca se ablanda. Todos, dijo mi madre, de pie al frente de la mesa. Antes de pasar al postre, quiero decir unas palabras. La sala enmudeció. Incluso el tintinear de los cubiertos cesó. Más de 50 personas giraron hacia ella, copas en mano. Yo me quedé en silencio. Espalda recta. Tratando de no parecer tan tensa como me sentía. Miro esta sala, continuó, recorriéndola con la mano como una actriz de Broadway. Y veo lealtad. Veo tradición. Y veo una familia que entiende que el respeto se gana. Nunca se asume. Se me encogió el estómago. La voz de mi madre se extendía por el comedor con un tono cálido para los demás, pero cortante como navaja para mí. En toda familia, dijo, llega un momento en el que debemos recordarnos quiénes somos, de dónde venimos y, lo más importante, que nos debemos los unos a los otros. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Podía sentir las miradas deslizándose sobre mí como calor saliendo de una hornilla encendida. Porque a veces, continuó en voz suave, algunas hijas lo olvidan. Una risita educada recorrió la mesa como una corriente. Mi copa de vino seguía intacta. Sentí las palmas de mis manos volverse frías. Olvidan, prosiguió, que la humildad es una virtud. Que el éxito no vale nada si va acompañado de arrogancia, como si fuera perfume. Que la familia no es una obligación. Es un honor. Ya no me miraba directamente. No hacía falta. Todos sabían de quién hablaba. El dinero no compra raíces, añadió con una sonrisa melosa. Y ciertamente no compra amor ni respeto. Otra risita. Logan resopló, claramente disfrutando. Porque, claro, la arrogancia le parecía entretenida, cuando no era la suya. Mi madre respiró hondo,
saboreando el final. La arrogancia es fea, dijo con firmeza, especialmente cuando viene de la familia. Fue entonces cuando Logan aplaudió. 1, 2, 3 aplausos lentos. Su sonrisa se extendió como una cicatriz por el salón. Esa fue la mejor hasta ahora, mamá, murmuró, apenas lo suficiente para que se oyera. Mees desvió la mirada, girando su copa de vino, fingiendo concentrarse en una ramita de arándano. Papá no se movió ni un milímetro. Yo me quedé inmóvil. Una estatua vestida de rojo. Atrapada en una sala que antes albergaba cumpleaños, noches de juegos, risas. Ahora era solo el escenario de mi humillación pública. Empujé la silla hacia atrás con suavidad y me levanté. No dije ni una palabra. Solo deslicé la servilleta de mi regazo y la dejé sobre el plato. Alcancé a dar 2 pasos antes de que ocurriera. El sonido quebró el aire. Una mano contra mi rostro. Fuerte. Inmediata. La izquierda de mi cara ardió como si me hubieran encendido una llama. Tardé un segundo en procesarlo. Mi madre. Con los dedos aún extendidos. Los ojos abiertos, no de sorpresa, sino de satisfacción. Un murmullo ahogado recorrió la sala. Pero nadie se movió. Mi copa de vino se resbaló de mi mano, golpeó el mármol y se hizo añicos. El sonido resonó como campana en el silencio muerto. Papá habló por fin, desde su asiento. Sin levantar la vista. Bien merecido, dijo. Lo miré. La miré. Miré los rostros que antes conocía. Ahora congelados. Algunos avergonzados. Otros con expresión de triunfo. Logan se acomodó en su silla, pero no se levantó. Mees volvió a beber de su copa, como si todo esto fuera ruido de fondo. Y yo. No lloré. Me di la vuelta y salí de la sala. Sin apuro. Sin pausa dramática. Simplemente caminé por el pasillo que solía oler a canela. Pasé frente a las fotos familiares, esas donde dejaron de incluirme hace 5 años. Pasé junto al perchero que construí en clase de carpintería del instituto. Y crucé la puerta principal. El aire de noviembre me golpeó la mejilla, ahora ardiente por más de una razón. Pero no la toqué. No hacía falta. Ese ardor me recordaba que era real. Me senté en los escalones del porche. Solo la madera bajo mis piernas. Solo silencio en el frío. Nadie me siguió. Ninguna voz me llamó. Ni siquiera para aparentar. Y fue ahí cuando me di cuenta. No fue como una puñalada. Fue como una verdad lenta que por fin salía a la luz. No había perdido a mi familia. Nunca los tuve. Metí la mano en el bolsillo del abrigo y saqué el teléfono. Mi mano no temblaba. Estaba firme. Deslicé el dedo hasta el final de la agenda. 3 nombres que jamás pensé que volvería a marcar. Cada uno ardía como un fósforo encendido en la oscuridad. Toqué el primero. Sonó una vez. 2 veces. Luego, la voz. Grave. Segura. Estaba esperando tu llamada. No sonreí. Solo exhalé suavemente y me recosté contra la encimera de la cocina. El borde de mármol se clavaba en mi espalda. Dorian, dije, con voz firme. Es hora. Pausa. Y luego, con ese mismo tono pausado que siempre admiré en él, respondió. ¿La situación se salió de control? Podrías decirlo. Necesito que actives la contingencia que discutimos hace 2 años. Congela el fideicomiso. Alcance total. Presenta la medida cautelar. Bloquea todos los canales por los que podrían mover dinero. Oí el sonido de papeles deslizándose. Ya estaba trabajando. Aún tienes el poder notarial temporal sobre tu madre, según la enmienda que presentamos durante su recuperación. Nunca lo revocó. No sabía cómo, respondió él, casi divertido. Y tu padre fue demasiado arrogante para revisar los documentos. Sigues siendo la guardiana legal, Solen. Cerré los ojos. Entonces presenta la solicitud. Y Dorian, que esté activa para la mañana. En silencio. Sin prensa. Sin escándalos. Tú me conoces, dijo con suavidad.
Yo trabajo en las sombras. La llamada terminó ahí. Sin despedidas. Sin suerte. Solo entendimiento mutuo. Dejé el teléfono sobre la encimera y caminé hacia la sala. Mi hogar era modesto. 2 habitaciones, pisos de madera, estanterías que aún olían a libros antiguos. Pero era mío. Cada rincón intacto por sus manos. Afuera, los faroles arrojaban halos dorados sobre la acera tranquila. La calma antes de la tormenta. Desbloqueé mi laptop y marqué el segundo número. Miranda contestó antes del segundo timbre. Solen, dijo con voz adormilada. Miré la hora. Medianoche. Perdón por la hora. Si estás llamando, no es algo menor, respondió, de inmediato alerta. Abrí la carpeta en el escritorio. Nombre. Para cuando crucen la línea. Arrastré dentro las fotos del celular que había tomado esa misma tarde en la oficina de mi padre. Libros contables. Cheques escritos a mano. Registros de efectivo escritos con desorden en tinta azul. Han estado desviando fondos de donantes a través de la fundación, dije. A las marcas de Mees y los desastres financieros de Logan. Oí su inhalación, corta y aguda. Te acabo de mandar las fotos. Quiero que inicies el cruce forense. Fechas, depósitos, cuentas proveedoras. Quiero una línea completa de rastreo. Clics. Tecleo. Silencio. Solen, si esto se confirma, es delito. No estamos hablando de una multa leve. No busco una multa. Busco la verdad. No discutió. Empiezo ya. Tendrás un informe antes de la tarde. Me recosté. Mis hombros por fin tocaban el respaldo. No había notado cuánto tiempo llevaba sentada erguida, como si aún estuviera en esa mesa. La tercera llamada fue la más corta. Me puse de pie, caminé hacia la ventana y marqué a Ro. Esto mejor que sea importante, dijo con un suspiro al responder. Lo es. Le di el número de registro fiscal de la fundación. Sin contexto. Solo números. Después, envié el enlace de Dropbox que había preparado meses atrás. Contenía copias de respaldo, escaneos, gastos marcados, incluso registros de seguridad de la red de la oficina de mis padres. No hizo preguntas. Solo dijo. Recibirás la confirmación de citación en 48 horas. Eso fue todo. Ni buenas noches. Ni gracias. Me quedé en la ventana, después de colgar. El resplandor de la ciudad, más allá de Princeton, era tenue. Callado. Mi propio reflejo me devolvía la mirada desde la ventana, más envejecido de lo que recordaba. Cansado, pero no roto. Preparé té. Era casi un acto reflejo a estas alturas. Manzanilla, una gota de miel, mi taza azul con el asa astillada que me negaba a reemplazar. Mientras la tetera silbaba, mi mente volvió atrás. 2 años atrás, la casa aún olía a antiséptico y a rosas de los ramos de que te mejores pronto. Mi madre se recuperaba de una cirugía abdominal complicada, y yo había volado desde Boston para cuidarla. Mi padre apenas aparecía por casa. Logan estaba en Las Vegas. Mees solo se dejaba ver para hacerse fotos para Instagram. Así que fui yo. Yo, la hija olvidada. La que le cambiaba los vendajes, cocinaba caldo de huesos, la ayudaba a levantarse y acostarse. Y mientras dormía, tuve acceso, contraseñas, archivadores, sellos con su firma. En ese momento no pensé que llegaría a usar nada. Solo lo guardé. Como quien rompe el vidrio de emergencia y pega los pedazos con cinta, por si acaso. Ni siquiera se dieron cuenta. La tetera hizo clic. Serví el té, me senté en la pequeña mesa junto a la estantería y observé el vapor elevarse como una bailarina sin público. No sentía rabia. Ya no. Eso era parte de la antigua yo. La rabia era ruidosa. Era desordenada. Esto era otra cosa. Ellos querían un chivo expiatorio. Alguien a quien humillar. Alguien que les sirviera de advertencia. Miren lo que pasa cuando te sales del guión. Querían que la hija silenciosa siguiera en silencio. Y lo haría. Pero ahora, el silencio sería mi arma.
Tomé un último sorbo, cerré la laptop y le susurré a la habitación vacía. Ahora, esperamos. 27 horas después, las cuentas de la familia estaban congeladas. Y empezaron las llamadas. Yo estaba en la cocina, removiendo una pequeña olla de avena, cuando llegó la primera. La pantalla se iluminó con un nombre en negrita: papá. Dejé que sonara una vez. 2 veces. Y contesté. Hay un problema con el fideicomiso, dijo, sin saludar siquiera. La transferencia trimestral no se procesó. Llamé al banco. Dicen que está bloqueado. ¿Puedes revisar? Su voz no sonaba aún desesperada, solo impaciente. Como la de un hombre acostumbrado a que todo funcione según su voluntad. No respondí de inmediato. Serví la avena en un bol, le espolvoreé un poco de canela y caminé hacia la mesa antes de decir. No. Hubo un breve silencio. ¿Cómo que no? Quiero decir, contesté con calma, que no voy a revisarlo. Vas a tener que buscar otra manera. Tengo poder notarial. Y lo estoy usando. Colgué. La segunda llamada llegó antes de que pudiera dar el primer bocado. Logan. Buzón de voz. Luego otra. Y otra más. Para la cuarta, el teléfono vibraba tan fuerte que se sacudía sobre la mesa de madera. No escuché de inmediato. Primero terminé de comer. Luego me serví café, me recosté, y finalmente presioné reproducir. ¿Crees que eres lista? Gruñó su voz, medio ahogada por la rabia. ¿Crees que cortando el dinero te hace poderosa? Nosotros te hicimos, senador. Te alimentamos. Te dimos todo. Siguiente mensaje. Esto es lo que querías, ¿verdad? Siempre quisiste destruirnos. Pues ya lo lograste. ¿Estás orgullosa? Silencio. Tal vez 2 horas. Durante ese tiempo, revisé unas facturas que Miranda había marcado. Fechas que coincidían demasiado con el fondo de patrocinios de mes. Siempre lo rotulaban como alcance comunitario, ¿no? ¿Alcance? A una floristería. A un salón de eventos. A una cata de champaña en Montauk. A las 11:23 de la mañana, Mes llamó. El tono ni siquiera sonó completo antes de que presionara silenciar. Vi cómo su nombre se desvanecía en llamada perdida. Luego, un mensaje de voz. Su voz sonaba agitada. Nada de esa altivez mimada que solía tener. Esto era pánico puro. Dijeron que el pago no se procesó. El lugar me llamó. A mí, Solen. No a papá. No a mamá. A mí. Tú sabías lo importante que era esto. Tú sabías cuánto tiempo llevo planeándolo. De fondo, se escuchaba una voz masculina gritando algo. Probablemente Chase, su prometido. No sonaba contento. Esperé. Ella siguió. ¿Te importa siquiera lo que esto me hace? ¿O simplemente eres cruel? No respondí. Solo escribí una línea en el antiguo grupo de WhatsApp familiar. El fideicomiso nunca fue tuyo para gastar. Silencio. Para esa tarde, Miranda me escribió. Confirmado, salón de eventos, floristería, catering, todos pagados desde la cuenta secundaria de la fundación. Congelada. Poco después, Ro agregó. Los proveedores se están retirando. Ya se corrió la voz. Una publicó en el foro de Wedding Planners de Hudson Valley. Me recosté en la silla y miré la pequeña acuarela sobre mi escritorio. Una niña caminando hacia un bosque. Sin sendero. Solo nieve. Espacio. Silencio. Sentía algo parecido a la satisfacción. Pero no era venganza. Era claridad. Y entonces llegó la llamada. Mamá. Su nombre parpadeó en la pantalla como un trueno. Me puse de pie, eché agua a la tetera solo para mantener las manos ocupadas, y contesté. Su voz era fría. Controlada. Me humillaste. No me inmuté. No, dije con suavidad. Tú lo hiciste sola. Arruinaste la boda de tu hermana. No, repetí. Permitiste que robara de un fideicomiso benéfico. Y ahora el sistema hizo lo que debía.
Yo no hackeé nada. No rompí leyes. Solo dejé que la verdad los alcanzara. Guardó silencio. Pero no por comprensión. Siempre fuiste difícil, Solen. Tan correcta. Tan obsesionada con hacer todo a tu manera. No entiendes lo que significa la familia. Tal vez no tu tipo de familia, respondí. Y colgué. Esta vez, ni el corazón se me aceleró. El día avanzó hacia la noche. Trabajé en silencio. Doblé ropa. Encendí una vela de vainilla. Afuera, comenzaron a caer los primeros copos de nieve. Suaves. Lentos. Como si alguien allá arriba hubiera tenido compasión, y estuviera arropando al mundo. Me quedé de pie junto a la ventana. Taza en mano. Observando. Por un segundo, me vi a los 12 años. Sentada en el asiento trasero del coche de papá, mientras Mee se probaba vestidos de concurso. Logan se burlaba de mis zapatos. Los había comprado con mi propio dinero. Podrías intentar no ser tan rara, me dijo. Papá no levantó la vista del teléfono. Y yo me reí. Como si fuera gracioso. Como si, al estar de acuerdo con ellos lo suficiente, pudiera pertenecer. Esa niña ya no existe. Esta mujer no necesita su aprobación. No necesita una invitación a una boda financiada con dinero robado. Mis pensamientos fueron interrumpidos por otra llamada. Sin nombre. Sin número. Bloqueada. Dejé que sonara 2 veces. Y contesté. Una respiración. Silenciosa. Al otro lado. Entonces, una voz familiar dijo. Solen, tengo algo que necesitas saber sobre tu padre. Reconocí la voz antes de que dijera su nombre. Sen, soy Marca. Trabajé con tu tía Cecile en aquella época. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. No había escuchado ese nombre en años. La tía Cecile había muerto hace una década. Dijeron que fueron causas naturales. La única que alguna vez enfrentó a mi padre, y que luego desapareció silenciosamente de cada foto familiar, de cada conversación, tras su funeral. Guardé algo, dijo Marca. Ella me lo pidió. Y creo que ha llegado el momento de que lo escuches. No dio más detalles por teléfono. Solo me indicó una hora y un lugar. Edificio de archivos del condado de Newark, 4º piso, sala de archivo al fondo, a las 4:30 en punto. Salí de casa sin terminar el té. El camino fue gris. Calles mojadas, nubes sombrías, esa llovizna fina que vuelve todo sospechosamente silencioso. El tipo de clima que hace que los limpiaparabrisas suenen como si intentaran borrar una mentira. El edificio de archivos estaba casi vacío a esa hora. El 4º piso olía a papel viejo y burocracia abandonada. Encontré la sala de archivo. La puerta, entreabierta. Y ahí estaba ella. Marca parecía más pequeña de lo que recordaba. Más delgada. El cabello gris recogido en un moño apretado. Sus ojos se alzaron y se suavizaron al verme. «Viniste», dijo, casi sorprendida. «Sonaste seria». Asintió. Caminó hacia un archivador y abrió un panel oculto detrás. Sacó un pequeño sobre de Manila. Esto era el seguro de Cecile, susurró. Por si algo le pasaba, o por si intentaban borrarla. Dentro, una memoria USB. Sin etiquetas. Sin marcas. La puso en mi mano como si quemara. Manténlo desconectado de Internet. Confía en mí. La miré fijamente. ¿Qué contiene? No respondió de inmediato. Luego dijo. Pruebas de quién era realmente tu padre. Cuando llegué a casa ya eran casi las 7. Apagué el móvil, cerré las persianas y me senté en la encimera con mi viejo portátil. Sin internet. Sin Bluetooth. Solo la máquina y la unidad. Dudé antes de conectarla. El archivo se llamaba 2011-0419-Cecile-audio. Presioné reproducir. Al principio, solo estática. Luego, pasos. Una voz de mujer, Cecile, murmurando algo sobre la grabadora. Y después, la voz de mi padre.
Este es el plan. Lo llamamos fideicomiso familiar. Parece limpio. Ponemos los nombres de las chicas en los documentos. Así parecerá legítimo. Otra voz. La de mi madre. Suave. Calculadora. ¿Y el IRS? Van a husmear pronto. ¿Ya viste el cronograma de auditoría? Papá de nuevo. Movemos los activos reales a través de la constructora fantasma, y luego escondemos el dinero bajo el nuevo fideicomiso. Solo Logan tendrá los códigos. No necesitamos que las chicas empiecen a husmear. Pausa. Luego, una risa. Solen ni se dará cuenta. Está demasiado ocupada siendo noble. No hará preguntas. Detuve la grabación. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Como si hubiera tragado vidrio. No solo me habían excluido. Me habían usado. Mi nombre. Mi identidad. Mi silencio. Yo no era la hija ignorada. Era la pantalla de humo. Volví a reproducir el archivo. Esta vez completo. Hablaron de documentos falsificados. De mover fondos en cantidades que no despertaran alertas. De crear facturas ficticias. Mi madre mencionó una residencia en Ginebra para su jubilación. Mi padre rió. Dijo que enterraría los papeles a plena vista. Me quedé allí, mucho tiempo después de que el archivo terminara. Mirando a la nada. Durante años pensé que simplemente era invisible. Pero no. La invisibilidad nunca fue el problema. Me veían perfectamente. Sabían exactamente cómo podían usarme. Finalmente, saqué la carpeta con copias del fideicomiso. Las firmas. Mi nombre estaba allí 2 veces. Pero yo jamás firmé eso. Revisé el sello del notario. Fechado en 2011. Un nombre antiguo. No lo reconocí. Llamé a Dorian y le conté todo. Silbó en voz baja. Falsificación, malversación de fondos, fraude electrónico. Esto basta para iniciar una investigación penal. El notario se retiró a Florida. Pero si logramos demostrar un patrón. Quiero que esto salga a la luz. No intentó frenarme. Solo dijo. Empezaré con el papeleo. Después de colgar, me recosté e intenté respirar. La habitación estaba a oscuras, salvo por la pequeña luz sobre la estufa. Me sorprendí mirando la estantería del otro lado de la sala. Uno de los lomos llamó mi atención. Un álbum de fotos. Mi cumpleaños número 12. Vivíamos en la casa vieja entonces. La que tenía un ático que nadie quería limpiar. Ahí era donde Cecile escondía sus diarios. Recordé haber subido una vez, buscando un regalo que supuestamente había escondido. Fue entonces cuando oí a papá gritar. No a mí. A Cecile. Vuelves a cruzarme, y haré que te arrepientas de haber formado parte de esta familia. Y Cecile. No lloró. No gritó. Solo dijo. Solen verá todo algún día. Y cuando lo haga. No esperes misericordia. En su momento no entendí. Ahora sí. Más tarde esa noche, profundicé en los documentos. Crucé fechas. Noté un cambio repentino en el lenguaje del fideicomiso después de 2011. Todo apuntaba a encubrimiento. Una niebla financiera cuidadosamente construida. Pero la frase que más me retumbaba era: solo Logan tiene los códigos. Me habían excluido desde el inicio. Y lo peor. Contaban con que no me defendería. No fue solo traición. Fue estrategia. Pocos minutos antes de la medianoche, reenvié el archivo de audio a 3 personas. Dorian. Un contacto del IRS que conocí durante una auditoría a una ONG el año pasado. Y Mes. Ella había estado gritando por la caída de su boda. Quería saber por qué. Ahora lo sabría. 5 minutos después, apareció un mensaje de texto en la pantalla. De Mes. Solo 3 palabras. ¿Qué demonios? Ni siquiera había dejado el portátil cuando sonó el timbre. No fue un toque educado. Fue rápido. Impaciente. Un estruendo contra el zumbido callado de mis pensamientos. Fui a la puerta aún aferrada al borde de la encimera.
Las yemas de mis dedos, frías. A través de la mirilla, la vi. Mes. Aún con el blazer azul marino rígido que usó en la última junta de la fundación. El cabello recogido, pero con mechones sueltos. Rímel corrido en las comisuras de los ojos. Los nudillos blancos de tanto apretar el móvil. Abrí la puerta sin decir nada. No esperó a que la invitara a pasar. Entró, cruzó el umbral, y extendió el teléfono frente a mí. ¿Esto es real? No respondí de inmediato. No hacía falta. Solo asentí. Mes bajó el brazo, lentamente. Como si hubiera estado sosteniendo algo mucho más pesado de lo que parecía. Se recargó contra la pared, cerca del perchero, con la respiración entrecortada. Me dijeron que te fuiste porque eras egoísta, susurró. Que no querías ser parte de la familia. Que te creías mejor que nosotros. Cerré la puerta detrás de ella. No, dije en voz baja. Me fui porque sabía que algo no estaba bien. Solo que no tenía pruebas. Hasta ahora. Ella no respondió. Solo se quedó allí, de pie, con la mirada recorriendo mi pequeña cocina, como si no pudiera creer dónde estaba. Como si hubiera entrado a un mundo que siempre evitó. No lo sabía, dijo al fin, con la voz quebrada. Quiero decir, sabía que las cosas no cuadraban. Pero pensé que lo estaba imaginando. Señalé la mesa del comedor. Se sentó con rigidez, como si la silla pudiera colapsar bajo el peso del pasado. Nos quedamos en silencio unos momentos. Sus codos sobre la mesa. Las palmas cubriéndole la cara. Siempre me dijeron, empezó, sin mirarme, que tú eras diferente. Mamá me dijo cuando tenía 14 años. Sen no es como nosotros. Es adoptada, en espíritu. Nunca le confíes cosas importantes. Ni siquiera sabía qué significaba eso. Pero mi pecho se contrajo. Y aún así, mantuve la expresión firme. Así que por eso dejaste de contarme cosas. Ella levantó la vista, el rostro sonrojado. Pensé que estaba protegiendo a la familia. Lo hacían sonar como si fueras peligrosa, desleal. Y cuando te fuiste, dijeron que habías tomado dinero. Que estabas furiosa porque no te incluyeron en el primer fideicomiso. Solté una risa breve, cansada, ácida. Ni siquiera sabía que existía un fideicomiso, hasta el año pasado. Mis parpadeó como si le hubieran dado una bofetada. Se frotó la frente con fuerza, como si intentara borrar el recuerdo. Pensé que era la favorita. Pero ahora, ya no creo que me hayan amado nunca. No de verdad. Solo era útil. Hizo una pausa. Luego dijo. Creí que era el rostro de la familia. Y resulta que solo era la máscara. La que usaban para esconder sus secretos. La vi desmoronarse. Y por un momento. No sentí rabia. Solo tristeza. Por las dos. Aún tienes una opción, le dije suavemente. Puedes seguir fingiendo que nada de esto pasó. O puedes ayudarme a sacarlo todo a la luz. Miss me miró. Los ojos vidriosos. ¿Cómo? Necesito que firmes una declaración jurada. Que escuchaste a papá hablar del fideicomiso. Que sabías que la versión que yo recibí no era la que realmente se firmó. La presentaremos como parte de la investigación. Miss dudó. Eso me haría parte del caso. Quedaría expuesta. Asentí. Pero también, serías libre. Miró su teléfono. Sus dedos flotaron sobre la pantalla por un momento. Y luego lo dejó, boca abajo, sobre la mesa. Ya terminé de proteger monstruos, dijo. Lo que necesites, lo firmo. Exhalé lentamente. Mis hombros llevaban tanto tiempo tensos, que ni siquiera me había dado cuenta. No dijimos nada más durante un buen rato. Solo nos quedamos allí. Como dos mujeres despertando del mismo mal sueño. Eventualmente, me levanté para servirnos un vaso de agua a cada una. Cuando dejé el suyo sobre la mesa, estaba mirando hacia la estantería. Seguí su mirada. ¿Te acuerdas del ático? Preguntó. Parpadeé. ¿El de la casa de Temfli? Sí.
Cuando éramos niñas. Tú tenías ese zorro de peluche. ¿Cómo lo llamabas? Marvel, dijo, sonriendo apenas. Marvel el zorro. Le faltaba un ojo. Solías llevarlo allá arriba con galletas. Y yo me metía con una linterna. Teníamos nuestro club secreto de hermanas. ¿Te acuerdas? Claro que sí, dije. Me hiciste prometer que nunca me casaría con alguien que no pasara nuestra prueba del código secreto. Se rió. Pero la risa se quebró a mitad. Y yo prometí que siempre estaría de tu lado. Miró hacia abajo. Supongo que rompí esa promesa. No dije nada. Solo extendí la mano sobre la mesa, y la dejé cerca de la suya. No la apartó. El momento pasó. Silencioso. Frágil. Entonces, su teléfono vibró contra la madera. Lo tomó. Se quedó inmóvil. ¿Qué pasa? Pregunté. Levantó la vista, lentamente. Será mejor que te sientes. No me moví. Papá acaba de presentar una moción de emergencia ante el tribunal, dijo. Está intentando bloquear tu acceso al fideicomiso. Alega que eres una amenaza para la seguridad del patrimonio. Me puse de pie. No rápido. No dramáticamente. Pero con decisión. Mi mente no corría. Pero mis manos. Se cerraron en puños. No por miedo. Por preparación. Era hora de ir a juicio. Llegamos al juzgado poco antes del mediodía. Una llovizna suave caía. Nada dramático. Solo lo justo para que las aceras brillaran y el mundo se sintiera más frío de lo que realmente era. Bajé del coche con el maletín en la mano y seguí a mi abogada por la entrada lateral reservada para audiencias programadas. Sin periodistas. Aún. Los suelos de mármol del Tribunal del Condado de Bergen estaban tan pulidos que parecían espejos. Los pasillos resonaban suavemente con pasos. Y el murmullo apagado del personal legal yendo de sala en sala. Dentro de la sala B, la temperatura era artificialmente baja. Como si hubieran eliminado cualquier rastro de calidez del aire. Acorde, con quienes estaban al otro lado. Mi padre llevaba un traje gris carbón, más oscuro de lo habitual, y una corbata roja tan perfectamente anudada que parecía una advertencia. Mi madre se sentaba junto a él. Vestida de crema y perlas. Espalda rígida. Inmóvil. No me miró. Logan estaba al otro lado. Brazos cruzados. Mandíbula tan tensa que parecía soldada. Su abogado, un hombre llamado Carlton Meret, ajustó sus gemelos plateados y me dedicó una sonrisa larga, pulida, que no llegó a los ojos. Tomamos asiento. La jueza, una mujer severa de unos 60 años llamada Wilford, entró. Su toga rozaba el suelo brillante. Esta es una moción de emergencia presentada por el señor Alandero para revertir el congelamiento judicial del fideicomiso familiar Devo, anunció con voz clara y firme. ¿Todas las partes están presentes? Carlton se levantó. Sí, su señoría. Y con su permiso, quisiera comenzar. Proceda. Se ajustó la corbata y dio un paso al frente. Manos cruzadas a la altura de la cintura. Su señoría. El tribunal ha sido inducido al error por una serie de afirmaciones emocionales hechas por la señora Sendevo, quien, aunque inteligente, tiene un historial documentado de inestabilidad emocional derivada de una adolescencia traumática. Esta reciente acción de congelar el fideicomiso familiar no solo fue impulsiva, sino retaliatoria. Ella actúa desde la venganza, no desde la justicia. Sentí a mi abogada, la señora Bristow, moverse levemente a mi lado. Calma. Inmutable. Carlton continuó. El fideicomiso, su señoría, ha sostenido a múltiples generaciones de los Devo. Paralizarlo por las acusaciones de una sola heredera, sin pruebas completas ni debido proceso. Representa un riesgo financiero severo. Solicitamos el levantamiento inmediato del congelamiento y la restitución del señor Devo como único fideicomisario, concluyó Carlton, dando un paso atrás con expresión confiada, impecable. La jueza Wilford se volvió hacia nuestro lado. Señora Bristow, ¿respuesta? Mi abogada se puso de pie. Sí, su señoría.
La señorita Debo desea dirigirse directamente al tribunal. La jueza asintió. Me levanté despacio, consciente del silencio absoluto. Incluso la taquígrafa pareció hacer una breve pausa mientras me acercaba al estrado. Mis tacones golpeaban suavemente el suelo, marcando un ritmo firme. Presté juramento, tomé asiento y miré directamente a la jueza. Cuando congelé el fideicomiso, no fue por rabia, dije. Fue porque, por fin, tenía pruebas. Hice una pausa. Dejé que las palabras se asentaran. Durante años me pregunté por qué los documentos no coincidían. Porque mi nombre quedaba fuera de decisiones financieras clave, a pesar de las promesas. Porque la firma de mi padre seguía apareciendo, y la mía también, incluso cuando jamás había firmado nada. Sospechaba de fraude. Pero no actué. Porque sospechar no es probar. Miré a Carlton. Luego, a mi padre. Ahora tengo algo más que sospechas. La señora Bristow se acercó al frente y entregó un expediente grueso al secretario judicial. Su señoría, dijo, presentamos dos pruebas clave. Primero, un conjunto de documentos del fideicomiso con la firma falsificada de la señorita Debo, comparados con muestras notarizadas de años anteriores. Segundo, un archivo de audio. En esta grabación, continuó, se escucha al señor Debo hablando explícitamente sobre la ocultación de fondos, utilizando los nombres de sus hijas para evadir la fiscalización del IRS. La jueza alzó una ceja. ¿Tienen el audio? Sí. Fue obtenido legalmente a través de una llamada registrada con una testigo que ya presentó declaración jurada. La jueza Wilford se inclinó ligeramente hacia adelante. Reprodúzcalo. La sala quedó en suspenso. Un asistente técnico trajo un pequeño altavoz y presionó play. Ahí estaba. La voz de mi padre, clara. Tranquila. Pasaremos el resto al nombre de Mees. Ella no hace preguntas. Solen es demasiado curiosa. Le diremos que no forma parte de la sucesión. Que es por su actitud. Manténganla fuera. Si el IRS revisa, los papeles están limpios. Se oyó la risa lejana de Logan. Eres despiadado. Y mi padre, riendo. No, soy cuidadoso. Nadie respiró. Toda la sala contuvo el aliento como si fuera un solo cuerpo. Incluso la compostura falsa de Carlton se quebró. Parpadeó. La mandíbula se le tensó. Mi madre miraba al suelo. Logan se recostó, pálido. La jueza miró directamente a mi padre. Señor Debo, ¿esa es su voz? Mi padre dudó. Yo. Eso pudo ser un sí o un no. Sí, pero. Suficiente, lo interrumpió. La sala permaneció en absoluto silencio, salvo por el sonido del bolígrafo de la jueza escribiendo. La jueza Wilford se volvió hacia el secretario. Moción denegada. El congelamiento del fideicomiso Debo se mantiene en su totalidad. Además, refiero este caso a las autoridades federales para una investigación inmediata por presunto fraude financiero y perjurio. El señor Alan Debo, la señora Debo Sloan y el señor Logan Debo deberán entregar toda la documentación pertinente en un plazo de 7 días hábiles. Carlton intentó ponerse de pie, pero la jueza levantó una mano. Esto no es una negociación. Audiencia finalizada. El martillo cayó como un disparo. Me puse de pie. Recogí mi abrigo. Mis movimientos, controlados. A mis espaldas, escuché cómo mi padre se levantaba de golpe. Irritado. Estaba a medio camino del pasillo cuando su voz me alcanzó. Fuerte, baja, como una amenaza envenenada. ¿Crees que ganaste? Me detuve. Me giré. Lo miré directo a los ojos. No, respondí. Creo que acabo de empezar. No dijo nada. Abrió la boca. La cerró. Los puños apretados a los costados. Pero no quedaba nada por decir. No en esa sala. No hoy. Afuera, la lluvia había cesado. Las nubes seguían, pero el aire tenía una ligereza que no había estado ahí antes. La clase de ligereza que aparece justo antes de que la tormenta se disipe por completo. No dije una palabra más. Solo
Caminé. El primer golpe en la puerta llegó 2 días después. Exactamente a las 7:36 de la mañana. El sol apenas había superado la línea de árboles en Temfli. El cielo, gris apagado, como si aún dudara de si ese día merecía luz. Desde dentro de la mansión Devo, debía parecer solo otro jueves. Tranquilo. Silencioso. Aislado de las consecuencias que llevaban años tocando la puerta, mucho antes de esa mañana. Entonces vino el segundo golpe. Más firme. Y luego, el timbre sonó prolongadamente. Lo suficiente como para dejar claro que no era un vecino con un paquete equivocado. Logan fue el primero en llegar a la puerta. La abrió. Y se encontró con un grupo de personas en chaquetas azul marino. Pulcras. Impersonales. División Federal de Ejecución, dijo uno, mostrando la placa antes de que Logan pudiera decir una palabra. Tenemos una orden judicial. Detrás de ellos, una fila de agentes avanzó en perfecta coordinación. Algunos con maletas rodantes. Otros con contenedores plásticos transparentes. Uno con un escáner portátil. Otro ya con los guantes puestos. Se movían como quienes han hecho esto antes. Porque lo habían hecho. Yo no estaba allí, claro. Estaba en Princeton, en mi cocina, recalentando el café del día anterior. Mirando al cerco del patio trasero. Entonces mi teléfono vibró. Era Dorian. No un mensaje de texto. Una foto. Una toma de cerca de cajas de cartón para evidencia, bajando por los escalones delanteros de la casa Devo. Todas etiquetadas con letras impresas. Trust 14C. Holdings 1996-2020. Devo / Logan Archivos digitales. No sonreí. Solo susurré. Tú abriste esa puerta. Yo solo sostuve el espejo. De vuelta en Temfli, el pánico ya se había desatado dentro. La esposa de Logan soltó un grito agudo cuando los agentes entraron por el pasillo y se dirigieron hacia el estudio. Me contaron que se quedó congelada por un segundo. Y luego rompió en llanto y se encerró en la habitación de invitados del primer piso. Mi madre, pálida, temblorosa, envuelta en su bata de seda, se dejó caer en el sofá del salón y soltó un débil lamento pidiendo sales aromáticas. Como si actuara frente a un público invisible. Uno de los agentes le ofreció un vaso de agua. No lo aceptó. ¿Y mi padre? Bajó las escaleras a paso firme, aún a medio vestir, y exigió, con esa falsa seguridad típica de quien siempre ha sido obedecido, que detuvieran esta tontería y llamaran al abogado familiar de inmediato. La agente al mando, una mujer de mediana edad, de postura recta como acero, le entregó la orden con calma. Esto es una investigación federal, señor. Puede contactar a su abogado, pero el registro continuará. Eso no le gustó. Al parecer, se quedó allí unos 20 segundos, los labios tan apretados que desaparecieron. Luego se hizo a un lado, murmurando algo sobre cacerías de brujas y buitres mediáticos. En la oficina de Logan, todo se volvió clínico y meticuloso. Se abrieron archivadores. Las memorias USB rotuladas como consultoría fueron embolsadas. Se creó una imagen de su laptop y se le devolvió. Los papeles fueron fotografiados, registrados, y luego encajonados. Entonces, uno de los agentes más jóvenes, mientras revisaba un pesado archivador de madera, golpeó algo metálico en el panel trasero. Sonó hueco. Se detuvo, corrió toda la fila de carpetas hacia un lado, y ahí estaba. Un compartimento pequeño, construido en la pared posterior del mueble. Dentro, acomodado junto a una vieja caja de cigarros, había un cuaderno de cuero negro, gastado, suave al tacto, como si lo hubieran usado muchas veces. Sin título. Solo una correa enrollada que lo mantenía cerrado. Lo desataron con cuidado. Cada página estaba escrita a mano. Fechas, montos, números de ruta, abreviaciones, y algo más. Nombres. No completos. Solo códigos. Pero inconfundibles. M01. S91. L73. Meses y años de nacimiento. Fechas familiares. La mía. La de mes.
La de Logan. Transferencias a cuentas en el extranjero. Movimientos entre fideicomisos fantasma. No era ingenioso. Era arrogante. Cuando el agente se lo mostró a Logan, él intentó reír. Solo son notas para planificación fiscal, dijo. Todos toman apuntes. El agente no parpadeó. Entonces podrá explicárselo al fiscal. Horas más tarde, la casa había sido vaciada de secretos. Los agentes se marcharon con 12 cajas, 2 discos duros. Y un cuaderno negro que ahora era el centro de un caso cada vez más grande. Supe todo esto por fragmentos. Mensajes, llamadas, susurros de antiguos empleados que aún tenían lealtades que no pertenecían a mis padres. Pero lo que más se quedó conmigo no fueron los archivos. Ni los gritos. Ni siquiera el golpe en la puerta. Fue Mes. No llamó. Solo apareció. Alrededor de las 6:40 de esa tarde, sonó el timbre. Cuando abrí, estaba allí, con jeans y un suéter azul marino, sosteniendo una fuente de cerámica entre las manos. De esas que horneas para alguien cuando ha habido una pérdida, o una confesión. Se la veía cansada. Pero había algo más. Una resignación en su rostro que no le había visto en años. Hice lasaña, dijo en voz baja. Era tu favorita, antes. Me hice a un lado. Pasa. Comimos en la mesa de la cocina. Casi en silencio. Sin música, sin televisión. Solo el sonido de los tenedores, y el zumbido constante del refrigerador. En un momento, abrí el cajón junto a mí y saqué una foto antigua. Doblada, ligeramente descolorida. De una de nuestras pijamadas de niñas. Cuando ella todavía usaba gafas demasiado grandes. Y construíamos fuertes de mantas en la sala. La puse entre nosotras, sobre la mesa. Ella la miró mucho rato. Luego susurró. ¿Crees que alguna vez nos quiso, a alguna de las dos? No tuve respuesta. Pero volvió a mirarme. Esta vez, con lágrimas formándose en los ojos. Le pregunté eso hoy, dijo. Me recliné, en silencio. Me abofeteó, dijo Mes, con voz plana. Igual que hacía antes. ¿Y tú? No me moví. Solo me di la vuelta, y me fui. Terminamos la lasaña. No quedó nada. Se quedó hasta casi las 9. Luego se levantó, me dio las gracias. Y se marchó sin pedirme nada. Esa noche, justo antes de irme a dormir, revisé el buzón. Era tarde, pasadas las 10. Pero algo me dijo que fuera. Dentro había un único sobre. Certificado. Color marfil. Sin remitente impreso. Pero en la esquina, escrito a mano con una caligrafía temblorosa pero familiar. 5 palabras. Para la verdadera heredera BD. Me quedé mirándolo unos segundos. El corazón, lento pero firme. Cerré la puerta. Apagué la luz del porche. Y lo sostuve contra mi pecho. Lo que viniera después. Ya no era algo que pudieran arrebatarme. Ni siquiera llegué a la cocina. Me quedé de pie en el pasillo. El sobre temblaba entre mis manos. Deslicé el dedo bajo el sello. Esperaba extractos bancarios. Quizá amenazas legales. Pero lo primero que cayó fue otra cosa. Más pequeño. Más grueso que una hoja. Una memoria USB. Me congelé. Luego volqué el sobre y cayó una carta doblada. Escrita a mano con la letra inconfundible de mi abuelo. Esos trazos amplios y redondeados. Los mismos con los que firmaba mis boletines con una carita feliz. Olfateaba a tabaco de pipa y cedro. Como la cabaña que siempre amó más que a las personas. Las primeras palabras me detuvieron en seco. Si estás leyendo esto, Solen, entonces ya has demostrado ser más fuerte de lo que yo jamás fui. Me dejé caer sobre el brazo del sofá sin pensar. La carta temblaba ligeramente entre mis manos mientras me acercaba lo suficiente para leer cada palabra. Escribía sobre remordimientos. Sobre cómo, año tras año, había observado. Cómo mis padres me recortaban las alas diciéndome que me protegían. Cómo nos enfrentaban entre nosotros. A Logan.
A mes. A mí. Como si nuestro valor fuera un recurso limitado. Como quiso intervenir. Pero temió destrozar a la familia. Como si el silencio fuera una forma de protección. Y entonces. La verdad. Jamás tuvo la intención de que mis padres controlaran su patrimonio. Los había visto manipular testamentos. Presionar a fideicomisarios. Torcer historias a su favor. Así que creó una provisión separada. Una que los evitaba a todos. La encontrarás adjunta en los archivos que mi abogado tenía instrucciones de entregar solo ante evidencia clara de mala conducta. Su letra se volvía más temblorosa hacia el final. Puede que ya no esté cuando leas esto. Pero recuerda esto. Todo lo que construí en Vermont es tuyo. No por sangre, sino porque fuiste capaz de ver a la gente tal como es. Y aún así elegiste ser buena. Porque no necesitaste poder para actuar con fortaleza. Cerró la carta con una frase que no había oído en décadas. Algo que solía susurrarme mientras me arropaba en las literas de la cabaña durante las tormentas de verano. Construye algo que dure más que la rabia. Dejé la carta a un lado y miré la memoria USB. Mis dedos temblaban levemente sobre el portátil. Pero hice clic. La pantalla quedó negra por un segundo. Y entonces apareció él. Mi abuelo. Con un suéter de lana gastado. Sentado frente a la chimenea de Vermont. Un pequeño reloj detrás marcaba el año 2016. Miraba directamente al lente. Como si supiera que, un día, yo estaría al otro lado. Si estás viendo esto, pequeña, dijo, con una voz más grave de la que recordaba, entonces ellos hicieron lo que temía que harían. No parpadeé. Siento no haberlo detenido antes. Pero tú te plantaste. Hiciste que mostraran quiénes eran en realidad. Y eso requiere más valentía de la que yo jamás tuve. Tosió una vez, se inclinó un poco hacia adelante. Vi lo que te hicieron, continuó. Cómo te fueron apartando, haciéndote pequeña, culpándote, cuando en realidad tenían miedo de en quién podrías convertirte. Pero yo lo sabía. Siempre lo supe. Así que dejé instrucciones. De verdad. Van a intentar pelearlo, claro. Pero esta carta y esta grabación están legalmente notariadas. El fideicomiso de Vermont. La tierra. La cabaña. Es tuya. Siempre lo fue. Se recostó, suspirando. Construye algo que lleve tu nombre. Algo que no borre quién eres. No vivas intentando demostrarles que estaban equivocados. Vive como si siempre hubieras tenido razón. La pantalla se desvaneció a negro. No lloré. Solo me quedé ahí, sentada mucho rato. El corazón lleno. Pero tranquilo. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada. Archivamos la carta y el vídeo en el proceso judicial. 3 semanas después, la jueza falló a nuestro favor. El fideicomiso principal, el que mis padres habían manipulado, fue declarado fraudulento. Las instrucciones de mi abuelo fueron reconocidas como válidas, vinculantes e irrevocables. Ese mismo día, mi teléfono se iluminó con alertas de noticias. El fideicomiso de la familia Debo invalidado en tribunales. Financiero local bajo escrutinio del IRS por presunto fraude patrimonial. Había una foto de mi padre cubriéndose el rostro frente a una cámara. Y otra de Logan, frente a lo que solía ser su firma, ahora clausurada. Miss no aparecía en ninguna. No publiqué ninguna declaración. No tuiteé. No di ninguna frase para el único periodista que, de algún modo, consiguió mi número. Porque el silencio, cuando proviene de quien fue ignorada, resuena más que cualquier grito. 3 semanas después, conduje hasta Vermont. La carretera se curvaba con esos ritmos familiares. Los árboles densos, susurrando como si me recordaran. Cuando llegué a la cabaña, la llave encajó como si el tiempo no hubiese pasado. Por dentro, todo seguía como él lo dejó. Pilotes de leña apilados. Mantas de franela dobladas. Su taza favorita sobre el alféizar. Encendí la chimenea, saqué la carta y la coloqué sobre la repisa.
bajo una pequeña linterna de bronce que solía guiarnos a casa en noches de niebla. Parpadeaba suavemente, lanzando una luz cálida sobre el hogar de piedra. Esto ahora era mío. No en el sentido de posesión, sino en el de pertenencia. Pasaron las semanas. Registré legalmente el fideicomiso de Vermont a mi nombre. Convertí una parte en una fundación. Una discreta. Llevaba su nombre. Ofrecía talleres de educación financiera, asesoramiento legal y pequeñas becas para jóvenes con historias familiares complicadas. Mujeres como yo. Mi se unió sin que yo se lo pidiera. No quiso que su nombre apareciera en nada. Dijo que solo haría hojas de cálculo y removería la sopa en las reuniones. Pero cada vez que miraba las listas de asistencia o los registros de donaciones, veía sus anotaciones en los márgenes. Suaves, reflexivas. Nunca buscando reconocimiento. Nunca hablamos de la bofetada. Ni de la lasaña. Solo seguimos adelante. Como se hace cuando la sanación no tiene música dramática, sino días pequeños, constantes, que ya no duelen. De vez en cuando, alguien de Tennifly enviaba un correo. Un primo lejano. Un viejo maestro. Una empleada que recordaba cuando solía dejar notas de agradecimiento en el lavadero. Respondía con amabilidad. Pero nunca volví. Y ahora, cuando la gente me pregunta cómo logré sobrevivir a todo eso, les digo esto. A veces no obtendrás la disculpa. No escucharás las palabras que merecías. A veces, ni siquiera admitirán lo que hicieron. Pero si vives en la verdad, ya sea en voz alta, en silencio, o escrita entre los márgenes de un expediente judicial, tu paz se volverá más fuerte que su crueldad jamás lo fue. Así que no. Yo no rompí a la familia. Simplemente dejé de permitir que me rompiera a mí.